Un reloj de pulsera emerge del fango. Durante 8 largos años, permaneció oculto en la oscuridad de un desagüe en la avenida principal, un testigo mudo de un secreto que la ciudad se esforzó por olvidar. El metal, antes brillante y símbolo de un futuro prometedor, ahora está opaco, corroído por el tiempo y la indiferencia. Un barrendero, con las manos cubiertas de mugre, lo sostiene bajo la débil luz del amanecer del 10 de septiembre de 2024, sin saber que acaba de desenterrar mucho más que un simple objeto perdido. Acaba de desenterrar una verdad que llevaba casi una década enterrada. Una verdad que cambiaría el destino de muchos, y reescribiría la historia oficial de una desaparición que destrozó a una de las familias más poderosas de la región. Demostrando que algunos secretos, por muy profundos que se entierren, siempre encuentran el camino de vuelta a la superficie. Al limpiarlo con un trapo, una inscripción se revela en la parte trasera de la caja de acero. Las palabras, grabadas con una caligrafía elegante y precisa, parecen desafiar el paso del tiempo. Para L.A., el futuro es tuyo. Papá. Cada letra es una punzada, un eco de un amor paternal y de unas expectativas que se desvanecieron en el aire de una tarde festiva. L.A., Lucas Alencar. El heredero, el hijo pródigo, el joven carismático destinado a seguir los pasos de su padre en el poder. Este reloj no era solo un regalo de graduación de 22.000 euros. Era una corona. La promesa de una dinastía. El símbolo de un legado que fue truncado de la manera más abrupta y silenciosa. Ahora, en las manos de un extraño, ese futuro prometido se ha convertido en una reliquia. Un fragmento de una vida interrumpida y un misterio que se niega a morir. 8 años antes. La misma avenida principal, pero bajo una luz completamente diferente. El 7 de septiembre de 2016, la ciudad vibra con la energía del desfile cívico anual. El aire está lleno del sonido de las bandas de música, de los aplausos de la multitud y del aroma a algodón de azúcar y pólvora de los petardos. Banderas ondean desde cada balcón, y las calles están abarrotadas de familias, niños con los rostros pintados y una sensación general de orgullo comunitario y celebración. Es un día de fiesta, un paréntesis en la rutina, donde la política y los problemas cotidianos parecen disolverse entre la música y el confeti. En medio de todo ese bullicio, un joven de 22 años camina con la confianza de quien se sabe dueño del mundo, sin sospechar que ese mundo está a punto de desmoronarse bajo sus pies, de forma irreversible. Lucas Alencar era el centro de ese universo festivo. Con una sonrisa que desarmaba y una energía contagiosa, saludaba a la gente, estrechaba manos y se movía entre la multitud con la naturalidad de un líder nato. Era más que el hijo del alcalde. Era la esperanza de un futuro político renovado, un joven con un agudo sentido de la justicia que muchos veían como el sucesor natural de su padre, Ricardo Alencar. Llevaba un traje impecable, pero se había quitado la corbata, un gesto que lo acercaba a la gente y que reflejaba su carácter accesible. En su muñeca izquierda, el reloj de lujo, su regalo de graduación, brillaba bajo el sol de septiembre, un faro de prosperidad y éxito. Nadie podía imaginar que ese brillo sería lo último que muchos recordarían de él, un destello fugaz antes de la oscuridad. Desde la tribuna de honor, el entonces alcalde Ricardo Alencar observaba a su hijo con un orgullo que apenas podía contener. Para Ricardo, Lucas no era solo su heredero político, era la culminación de todos sus esfuerzos, el recipiente de todos sus sueños. Veía en él una versión mejorada de sí mismo, más carismático, más idealista, con una conexión genuina con la gente que a él a veces le costaba mantener. Cada saludo de Lucas a un ciudadano, cada sonrisa que regalaba, era una confirmación de que el legado de los Alencar estaba en las mejores manos. Ricardo se sentía invencible en ese momento, un patriarca en la cúspide de su poder, contemplando la perfecta continuación de su obra. El futuro parecía tan claro y brillante como el acero del reloj que le había regalado a su único hijo. En un instante que quedaría congelado en la memoria de Ricardo para siempre, las miradas de padre e hijo se cruzaron por encima de la multitud. Lucas le dedicó una sonrisa cómplice y levantó la mano en un saludo discreto, un gesto íntimo en medio del espectáculo público. Ricardo respondió con un leve asentimiento, una comunicación silenciosa que transmitía todo el amor y la admiración que sentía. En ese preciso momento, un rayo de sol se reflejó en el bisel del reloj de Lucas, creando un destello que cegueó con acento agudo a Ricardo por una fracción de segundo. Fue un instante mágico, casi cinematográfico,
el último recuerdo nítido y feliz que tendría de su hijo antes de que el mundo se tiñera de gris y la incertidumbre se convirtiera en su única compañera de vida durante los siguientes 8 años. El desfile continuó su curso ruidoso y colorido. Lucas, tras el saludo a su padre, se giró y se adentró un poco más en la multitud que se agolpaba en la acera, probablemente para hablar con algún conocido o simplemente para sentir el pulso de la ciudad que un día aspiraba a liderar. Fue un movimiento natural, uno entre miles. Nadie le dio importancia. Las cámaras de televisión estaban enfocadas en las carrozas y las bandas de música. La gente a su alrededor estaba absorta en el espectáculo. Fue como si una ola humana lo hubiera engullido. Se mezcló con la masa, su figura se perdió entre otras, y simplemente, no volvió a emerger. No hubo un grito, ni una lucha, ni una sola señal de que algo terrible estaba sucediendo en el corazón mismo de la fiesta. La ausencia de Lucas no fue notada de inmediato. Ricardo supuso que estaría socializando como era su costumbre. Los minutos pasaban convirtiéndose en una hora. La última carroza completó el recorrido y la multitud comenzó a dispersarse lentamente. La música se apagó, dejando un vacío que empezó a llenarse de una extraña inquietud. El alcalde bajó de la tribuna, buscando con la mirada el rostro familiar de su hijo entre los que quedaban. Pero no estaba. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de preocupación. Las primeras llamadas a su móvil iban directamente al buzón de voz. La atmósfera festiva se había evaporado de repente, dejando tras de sí un silencio premonitorio, y el germen de un pánico que crecería hasta consumirlo todo en los días, meses y años venideros. Y ahora, 8 años después, sobre la fría mesa de acero de un laboratorio forense, yace el reloj. Ya no es un símbolo de futuro, sino la única pieza tangible de un pasado robado. La inscripción sigue ahí, burlona y trágica, pero la atención de los peritos no está en las palabras. Está en una muesca profunda y violenta en el bisel, una herida en el metal que no fue causada por una caída o un simple forcejeo. Es una marca metódica, precisa, casi quirúrgica. Es la cicatriz de un acto deliberado, la firma silenciosa de una violencia planificada que la investigación original nunca quiso ver. Este pequeño objeto, rescatado del olvido, no solo grita el nombre de su dueño, sino que también formula una pregunta aterradora. ¿Qué clase de secuestro deja una marca así? ¿Y por qué la verdad ha permanecido oculta durante tanto tiempo? El teléfono sonó en la quietud de la tarde, un sonido estridente que rasgó el silencio polvoriento del estudio de Ricardo Alencar. Durante 8 años, esa habitación se había convertido en un mausoleo, un santuario congelado en el tiempo donde las fotografías de un joven sonriente cubrían cada superficie. Ricardo, un hombre de 65 años cuya vitalidad se había extinguido junto con la de su hijo, levantó la vista de un libro que no estaba leyendo. El timbre era una agresión, una invasión del letargo en el que había aprendido a sobrevivir. Cada llamada no deseada era un eco de las miles de pistas falsas y las crueles esperanzas que lo habían torturado al principio. Con un suspiro que contenía el peso de casi 3000 días de ausencia, cogió el auricular, esperando otra voz equivocada, otro vendedor insistente, cualquier cosa menos la verdad. Al otro lado de la línea, una voz femenina, joven y mesurada, se presentó como la inspectora Sofía Vargas, de la unidad de casos sin resolver. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo y silencioso. La inspectora habló con una cautela profesional, explicando que no quería crear falsas expectativas, pero que un objeto personal, potencialmente perteneciente a Lucas Alencar, había sido recuperado esa misma mañana. Ricardo se tensó, su cuerpo entero se convirtió en un nudo de escepticismo y defensa. Había recorrido ese camino demasiadas veces. Había identificado ropa, examinado objetos encontrados por excursionistas, escuchado a videntes y charlatanes. Cada vez, el resultado era el mismo, un callejón sin salida que solo servía para reabrir una herida que nunca había cicatrizado del todo. Se preparó para el inevitable desencanto, pero entonces, la inspectora Vargas continuó. Describió el objeto con una precisión que comenzó a perforar la coraza de Ricardo. Un reloj de pulsera de acero, de una marca de lujo específica. El corazón del exalcalde comenzó a latir con una violencia dolorosa. Y entonces,
La inspectora pronunció las palabras que lo rompieron en 1000 pedazos. Leyó en voz alta la inscripción grabada en la parte trasera, su voz clara y sin emoción resonando en el estudio silencioso. Para L.A., el futuro es tuyo, papá. El aire abandonó los pulmones de Ricardo en una exhalación temblorosa. El teléfono se le escurrió de la mano, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo. Era real. Después de 8 largos, interminables y vacíos años, algo de Lucas había vuelto del abismo. Era real, y era insoportable. La mente de Ricardo fue catapultada hacia atrás en el tiempo, a un día soleado de junio, en el jardín de su casa. El día de la graduación de Lucas. Recordó el peso del estuche de terciopelo en sus manos, la emoción en los ojos de su hijo al abrirlo. Vio el brillo del acero nuevo bajo el sol, el orgullo en la sonrisa de Lucas mientras se lo abrochaba en la muñeca. El futuro es tuyo, le había dicho, repitiendo las palabras que había mandado grabar. Era una promesa, un pacto, la transferencia simbólica de un legado. Aquel recuerdo, que una vez fue el más feliz de su vida, se había transformado ahora en un veneno, una reliquia de un futuro asesinado que emergía del fango para recordarle todo lo que había perdido de la forma más brutal e inesperada. Una oleada de esperanza, un sentimiento que creía haber enterrado para siempre, luchó por abrirse paso entre la conmoción. ¿Y sí? La pregunta era una chispa peligrosa en la oscuridad de su desesperación. ¿Y si Lucas estuviera vivo? Si hubiera perdido el reloj y ahora de alguna manera esto fuera una señal. Pero la lógica, fría y cruel, aplastó esa llama incipiente casi al instante. Un reloj encontrado en el fondo de un desagüe de la misma avenida donde desapareció, no era un presagio de reencuentro. Era un epitafio. El terror reemplazó a la esperanza, un terror más profundo y oscuro que el de la incertidumbre, porque éste venía acompañado de la casi certeza de que la verdad final sería la que siempre había temido en sus peores pesadillas. Condujo hasta la comisaría en un estado de trance. Las calles de la ciudad que una vez recorrió como su máximo dirigente, ahora le parecían un paisaje hostil y desconocido. Cada alcantarilla en la acera era una boca abierta que se burlaba de él, cada rostro anónimo en la multitud, un posible portador del secreto que había destruido su vida. El viaje fue un tormento, una sucesión de imágenes borrosas interrumpidas por destellos de recuerdos de Lucas. Lucas aprendiendo a montar en bicicleta en esa misma plaza. Lucas saludándole desde la multitud en su último día. El hombre que entró en el edificio de la policía no era el poderoso alcalde Ricardo Alencar, sino un padre roto, convocado para identificar los restos de un naufragio emocional que llevaba 8 años a la deriva. En una sala de interrogatorios aséptica, iluminada por una luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y sin vida, la inspectora Vargas le presentó una bolsa de plástico transparente. Dentro, sobre un fondo de gasa blanca, yacía el reloj. Estaba opaco, manchado de óxido y suciedad, con el cristal roto y una cicatriz profunda en el bisel. Era una versión profanada del brillante símbolo de éxito que recordaba. Ricardo lo miró fijamente, sin atreverse a respirar. El objeto era a la vez familiar y monstruosamente ajeno. Ya no representaba a un futuro prometedor. Era la prueba tangible de un pasado robado. La confirmación de que la pequeña y frágil esperanza a la que se había aferrado en secreto durante años era, y siempre había sido, una mentira. Su mano temblaba incontrolablemente cuando finalmente se atrevió a tocar la bolsa de plástico. El frío del material era una barrera insuficiente. Podía sentir la historia del objeto a través de él, los años de oscuridad, la humedad, el abandono. Con la yema del dedo, siguió las letras de la inscripción, sus propias palabras, que ahora sonaban como una cruel ironía del destino. El contacto físico, incluso a través del plástico, fue la llave que abrió las compuertas de su dolor. Una única lágrima, caliente y pesada, se deslizó por su mejilla y cayó sobre la bolsa, un bautismo de duelo renovado. El hombre que no había llorado en público desde la desaparición de su hijo, se derrumbó en silencio, bajo la mirada impasible de las cámaras de seguridad. La inspectora Vargas le habló con suavidad, explicándole los siguientes pasos. Habló de análisis forenses, de buscar restos de ADN, de reabrir oficialmente el caso basándose en esta nueva evidencia. Sus palabras eran un ruido de fondo, un lenguaje técnico de un mundo que ya no le pertenecía. Ricardo seguía atrapado en la memoria, en el sonido de la risa de Lucas, en el recuerdo de su abrazo.
El procedimiento policial, con su lógica y sus protocolos, parecía una profanación de la magnitud de su tragedia personal. ¿Cómo podían reducir el universo que era su hijo a una muestra de laboratorio, a un número de expediente en un archivador polvoriento? El mundo seguía girando con una indiferencia que le resultaba obscena. Pero a medida que los minutos pasaban en aquella sala fría, algo más comenzó a agitarse bajo la superficie de su dolor. Era una sensación que no había experimentado con tanta intensidad en años: la ira. Una furia glacial y afilada que empezó a cristalizar su pena en un propósito. Alguien le había arrebatado a su hijo. Alguien había orquestado una investigación fraudulenta que solo buscaba cerrar el caso y enterrar la verdad. Ese reloj no era solo un recordatorio de su pérdida. Era una declaración de guerra enviada desde el pasado. Era la primera pieza de un puzzle monstruoso, y Ricardo supo, con una certeza absoluta, que dedicaría cada segundo que le quedaba de vida a encontrar y encajar todas las demás, sin importar a quién aplastara en el proceso. Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se encontraron con los de la inspectora Vargas. La fragilidad había desaparecido de su rostro, reemplazada por una máscara de determinación férrea. El padre afligido había dado paso al líder político que una vez fue, un hombre que sabía cómo mover los hilos del poder y la influencia, ahora impulsado por el más poderoso de los combustibles: la venganza. Su voz cuando habló era apenas un susurro, pero tenía el peso del acero. Encuéntrelos, ordenó más que pidió. Encuentre a las personas que le hicieron esto a mi hijo. La promesa estaba implícita en su mirada. Esto no era un final, era el verdadero principio de la historia. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La verdad que este reloj estaba a punto de desenterrar era mucho más oscura y compleja de lo que nadie podía imaginar. Si quieres acompañarnos en este viaje en busca de justicia, asegúrate de darle a me gusta, compartir este vídeo y suscribirte al canal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de esta investigación, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Qué harías en una situación así? ¿Crees que soportarías 8 años de incertidumbre sin perder la esperanza? Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando historias como esta. Para entender la magnitud de la caída, primero hay que comprender la altura desde la que se precipitó la familia Alencar. 8 años antes de que el lodo devolviera su secreto más doloroso, la ciudad de San Román era el feudo personal de Ricardo Alencar. No era un tirano sino un patriarca, un arquitecto de la prosperidad que había transformado una urbe provinciana en un modelo de progreso y seguridad. Bajo su mandato, las calles estaban limpias, la economía florecía y la sensación de orgullo cívico era palpable en cada esquina. El desfile del 7 de septiembre no era solo una celebración nacional, era la coronación anual de su éxito, un espectáculo donde la ciudad se miraba en el espejo y le gustaba lo que veía. Ricardo había construido un reino sobre los cimientos del orden y la ambición, un legado que parecía tan sólido e inquebrantable como el mármol del ayuntamiento. En el corazón de este reino se erigía la figura del propio Ricardo Alencar. Antes de convertirse en una sombra de sí mismo, era un hombre de una energía formidable, un estratega político cuya reputación de incorruptible era su mayor activo. A sus 57 años se encontraba en la cúspide de su carrera, con una popularidad que rozaba la veneración. Sin embargo, su mayor orgullo no residía en los parques inaugurados ni en las cifras de empleo. Su obra maestra, la verdadera depositaria de todos sus sueños, era su hijo, Lucas. Cada decisión política, cada alianza forjada, estaba pensada no solo para el presente de la ciudad, sino para allanar el camino de su heredero. Ricardo no solo gobernaba San Román, estaba cultivando el terreno para la próxima generación de su dinastía, una continuación que consideraba tan natural como inevitable. Lucas Alencar era mucho más que el hijo del alcalde. A sus 22 años, recién licenciado con honores en Derecho y Ciencias Políticas, poseía un carisma magnético que eclipsaba incluso al de su padre. Donde Ricardo era autoridad y distancia, Lucas era cercanía y empatía. Se movía con la misma soltura en una gala benéfica que en una conversación improvisada con los comerciantes del mercado. Tenía una mente brillante y un idealismo contagioso,
una creencia genuina en que la política podía ser una herramienta para la justicia social. No era un príncipe esperando su trono, era un líder en formación que se estaba ganando el respeto de la gente por méritos propios. La ciudad no solo lo quería, sino que veía en él la promesa de un futuro aún más brillante, la evolución perfecta del legado Alencar. La relación entre padre e hijo era el pilar sobre el que se sostenía todo. Era una mezcla compleja de amor paternal, mentoría política y una profunda admiración mutua. Ricardo veía en Lucas no un reflejo, sino una versión mejorada de sí mismo, libre del cinismo que los años en el poder inevitablemente acarrean. Lucas, por su parte, respetaba la fortaleza y la visión de su padre, aunque en privado a veces cuestionaba sus métodos más pragmáticos. Discutían sobre política con la pasión de dos colegas y la confianza de una familia. El reloj de lujo, ese regalo de graduación, no fue un mero obsequio ostentoso. Fue un acto simbólico, la entrega formal de un testigo, un contrato no escrito que sellaba el destino de Lucas como el futuro indiscutible de San Román, bajo la orgullosa mirada de su progenitor. Por supuesto, en el tablero político de San Román no todos los jugadores vestían los colores de los Alencar. En la oposición Armando Rocha se había consolidado como el rival perpetuo. Un hombre de negocios hecho a sí mismo, con un discurso populista y conexiones profundas con el sector de la construcción y el desarrollo urbanístico. Rocha era la antítesis de Ricardo, ruidoso donde el alcalde era sereno, pragmático hasta el extremo donde Alencar defendía ciertos ideales. Aunque sus intentos por desbancar a Ricardo habían fracasado en las urnas, su influencia en las sombras, en los consejos de administración y en los despachos de los grandes empresarios, no dejaba de crecer. Representaba una fuerza latente, una corriente subterránea de ambición que esperaba pacientemente la aparición de una grieta en la imponente fachada de la familia Alencar. En la vida íntima de Lucas, Elena ocupaba un lugar central. Su relación era más que un simple noviazgo juvenil. Era un refugio de confianza absoluta. Elena, una brillante estudiante de periodismo, era la única persona con la que Lucas se permitía ser vulnerable, con quien compartía sus dudas y sus descubrimientos más inquietantes. Semanas antes del desfile, Lucas le había confesado en voz baja su creciente preocupación. Había tropezado con algo, una serie de documentos que sugerían un patrón de recalificaciones de terrenos fraudulentas, una trama de corrupción que parecía apuntar directamente al círculo de influencia de Armando Rocha. Lucas se sentía invencible, creía que con esa información podría limpiar la ciudad. Elena, sin embargo, sintió por primera vez una punzada de miedo, una premonición oscura que no supo cómo interpretar. La víspera del 7 de septiembre, la atmósfera en la residencia de los Alencar era de una felicidad casi tangible. La casa olía a la comida favorita de Lucas, y el sonido de las risas resonaba en el salón. Era una noche de celebración anticipada, el preludio de un día que marcaría un punto de inflexión. Ricardo observaba a su hijo, que gesticulaba apasionadamente explicando sus planes de futuro, y sentía una paz profunda, la certeza de un hombre que ha cumplido con su deber y ve su legado asegurado. Fue una última fotografía perfecta de normalidad, un instante de calidez familiar suspendido en el tiempo, ajeno por completo a la maquinaria de violencia que ya se había puesto en marcha en las sombras de la ciudad. La calma que precede a la tormenta nunca había sido tan engañosamente serena. En retrospectiva, todo se trataba de una ilusión de control. Ricardo Alencar, el hombre que dirigía cada aspecto de su ciudad con mano firme, creía haber construido una fortaleza impenetrable alrededor de su familia y su futuro político. Vivía convencido de que la popularidad era un escudo y el poder, una garantía de seguridad. No podía concebir que el verdadero peligro no vendría de un enfrentamiento directo, sino de un acto silencioso y brutal, ejecutado con precisión en el corazón mismo de su mayor triunfo público. La historia de San Román, en aquel soleado septiembre de 2016, no era una de éxito y continuidad, sino una tragedia griega a punto de desatarse, demostrando que cuanto más alto se construye un imperio, más devastadora es su caída cuando los cimientos resultan estar podridos. El verdadero poder en San Román, sin embargo, no se limitaba a los despachos del ayuntamiento. Fluía a través de los consejos de administración de las grandes constructoras y los clubes privados donde se cerraban los acuerdos que realmente moldeaban el futuro de la ciudad. Armando Rocha era el maestro de este universo paralelo.
Su imperio, construido sobre cimientos de hormigón y favores políticos, representaba la cara B del progreso de San Román. Mientras Ricardo Alencar inauguraba parques y bibliotecas, Rocha y su consorcio de empresarios recalificaban terrenos rústicos, obteniendo licencias de construcción a través de una red de contactos y sobornos que operaba con la eficacia silenciosa de una maquinaria bien engrasada. Rocha no necesitaba la popularidad de Alencar. Su poder era más tangible, medido en hectáreas y millones de euros, una fuerza bruta que esperaba el momento adecuado para reclamar también el control político. La investigación inicial sobre la desaparición de Lucas fue dirigida por el comisario jefe de la época, un hombre llamado Mateo Ferreiro. A punto de jubilarse, Ferreiro era un producto del antiguo sistema. Un policía que entendía que la paz en la ciudad a menudo dependía de no hacer las preguntas equivocadas. Su relación con el alcalde Alencar era cordial, pero su lealtad última residía en el status quo. La investigación que lideró fue un modelo de ineficacia deliberada, pistas clave ignoradas, testimonios cruciales descartados como irrelevantes, y una conclusión apresurada que apuntaba a un secuestro fallido. Ferreiro cerró el caso con una celeridad que en su momento se vendió como eficiencia, pero que en retrospectiva apestaba a encubrimiento. Fue el primer guardián del secreto, el hombre que enterró la verdad bajo montañas de burocracia policial mucho antes de que el reloj de Lucas acabara en el fango. Elena recuerda con una claridad dolorosa la última semana antes de la desaparición. Las conversaciones con Lucas habían adquirido una intensidad febril. Él le mostraba los documentos que había encontrado casi por accidente en un archivo antiguo, una caja con proyectos urbanísticos desestimados por su padre años atrás. Eran planos, actas de reuniones y correos electrónicos, que dibujaban un mapa claro de la corrupción de Rocha. Lucas, en su idealismo, lo veía como una oportunidad para demostrar su valía, para asestar un golpe limpio a la corrupción. Elena, sin embargo, vio la verdadera naturaleza de la bestia a la que se enfrentaban. «Esta gente no juega limpio, Lucas», le advirtió, su voz teñida de un pánico que él no supo comprender. «No son rivales políticos, son depredadores». Su miedo era un presagio que se clavó en su memoria, una advertencia que la atormentaría durante los siguientes 8 años. Lo que Lucas había descubierto no era una simple irregularidad administrativa, era el pecado original sobre el que Armando Rocha había edificado su fortuna. Se trataba de un proyecto masivo de desarrollo en los terrenos de la Ribera, una zona protegida que fue recalificada fraudulentamente gracias a informes medioambientales falsificados y al soborno de varios concejales. Lucas tenía en sus manos la prueba de que la firma de uno de los peritos era una falsificación, y que los fondos para los sobornos provenían de una red de empresas fantasma. Planeaba entregar el dossier a un fiscal de confianza, justo después de las fiestas del 7 de septiembre. No era solo una amenaza para la carrera política de Rocha, era la llave que podía enviar a toda su cúpula a prisión por décadas, desmantelando por completo la estructura de poder que gobernaba San Román desde las sombras. Los días previos al desfile la ciudad era un hervidero de preparativos. Se colgaban banderas en los balcones, se ensayaban las marchas, y el aire se cargaba de una electricidad festiva. Pero para un círculo muy reducido de personas, esa electricidad era de pánico. La noticia de que el hijo del alcalde estaba investigando, se había filtrado. Las reuniones en los despachos de Rocha se volvieron tensas y frecuentes, se discutieron opciones, comprar su silencio, desacreditarlo, asustarlo. Pero Lucas Alencar era incorruptible, y su apellido lo hacía intocable, al menos en apariencia. La conclusión a la que llegaron fue tan fría como pragmática. El problema no podía ser gestionado, debía ser eliminado. La decisión se tomó en una de esas reuniones, en una sala con vistas a la ciudad, que planeaban seguir expoliando, sellando el destino de Lucas, mientras el resto de los ciudadanos solo pensaba en la celebración. La mañana del 7 de septiembre de 2016 amaneció clara y soleada, un día perfecto para una fiesta y para una ejecución. Lucas se despertó sintiendo el peso de la responsabilidad pero también una extraña euforia. Estaba a punto de hacer lo correcto, de honrar el legado de su padre de la forma más contundente posible. Desayunó con Ricardo, hablaron de trivialidades, del tiempo, de la gente que asistiría al desfile. Ricardo notó a su hijo algo distraído, pero lo atribuyó a los nervios de un joven que sabía que todas las miradas estarían puestas en él. Le vio ajustarse el reloj en la muñeca,
el símbolo de ese futuro que estaba a punto de reclamar. Fue la última vez que lo vio como un heredero. Todas las siguientes veces, en su memoria, lo vería como una víctima. El plan de los conspiradores era de una simplicidad brutal, aprovechando el único momento en que Lucas sería vulnerable, en medio de una multitud. No necesitaban un operativo complejo, solo precisión y oportunidad. El caos del desfile cívico, el evento que simbolizaba el poder y el control de los Alencar, sería el escenario perfecto para su desaparición. El ruido ensordecedor de las bandas de música ahogaría cualquier grito, y la masa de gente serviría como un escudo humano que ocultaría el secuestro a plena luz del día. El objetivo era sacarlo de la vista del público de forma rápida y silenciosa, llevárselo a un lugar donde pudieran terminar el trabajo sin testigos. La ironía era cruel. El mayor triunfo de Ricardo Alencar se convertiría en la tumba de su mayor orgullo, en el corazón de su propio reino. Así, mientras San Román se preparaba para celebrar su identidad y su prosperidad, una corriente subterránea de violencia y traición se abría paso hacia la superficie. La ciudad era un escenario con dos obras representándose simultáneamente. En el proscenio, la familia Alencar personificaba el éxito y la esperanza, saludando a una multitud que los aclamaba. Entre bastidores, Armando Rocha y sus secuaces preparaban el acto final de una tragedia, listos para bajar el telón sobre el futuro de Lucas de la manera más definitiva. El clima inicial no era de paz, sino de una calma tensa, la quietud que precede a un terremoto, con la certeza de que las placas tectónicas del poder estaban a punto de colisionar, y que la réplica de esa colisión se sentiría durante los próximos 8 años. Bajo la luz blanca y fría del laboratorio de criminalística, el reloj de Lucas Alencar yacía sobre una bandeja de acero quirúrgico, despojado de su lodo y misterio aparente. La inspectora Sofía Vargas lo observaba a través de un cristal de seguridad, sintiendo el peso de los 8 años de silencio que aquel objeto representaba. A su lado, el doctor Mateo Herrera, jefe de análisis de materiales, ajustaba la lente de un microscopio electrónico con la delicadeza de un relojero. No había prisa en sus movimientos. El tiempo para este caso ya había hecho su trabajo de la forma más cruel. Vargas sentía una extraña mezcla de reverencia y urgencia. Sabía que cada micra de sedimento, cada arañazo en el metal, era una sílaba en una historia que nadie había querido leer hasta ahora, y estaba decidida a descifrar cada palabra de esa confesión metálica. Mientras tanto, en la penumbra de su estudio, Ricardo Alencar era un prisionero de sus propios recuerdos. El hallazgo del reloj había demolido la frágil paz que había construido sobre la resignación. Ahora, el pasado volvía con la fuerza de un tsunami. Había sacado una caja de viejas fotografías, y sus dedos temblorosos se detuvieron en una imagen del día de la graduación de Lucas. Allí estaba él, radiante, con el reloj brillando en su muñeca, un faro de futuro y promesas. Ricardo podía casi sentir el calor de aquel día, el orgullo que le hinchaba el pecho. La fotografía era un cruel contraste con la imagen mental que ahora lo atormentaba. El mismo reloj, corroído y profanado, rescatado de la oscuridad. La alegría de aquel momento se había vuelto tóxica, un recordatorio insoportable de que el futuro que le prometió a su hijo fue devorado por las alcantarillas de su propia ciudad. De vuelta en el laboratorio, llegó el primer dato concreto. El doctor Herrera, sin apartar la vista del monitor, informó a Vargas con su habitual tono monocorde, que las muestras de sedimento y los microorganismos fosilizados encontrados en las juntas del reloj eran concluyentes. Pertenecían a un ecosistema de aguas residuales estancadas, y el nivel de corrosión del acero inoxidable tipo 316L era consistente con una inmersión continua de entre 7 y 9 años. Era la primera prueba científica que anclaba el objeto directamente al momento de la desaparición de Lucas. No era un reloj perdido meses o años después. Había caído a esa oscuridad el mismo día que su dueño se desvaneció, convirtiéndose en una cápsula del tiempo del crimen. La noticia, aunque esperada, solidificó la base de la investigación, transformando una corazonada en un hecho irrefutable. La atención de los peritos se centró entonces en el detalle más perturbador. La profunda muesca que marcaba el bisel del reloj. A simple vista, podría parecer el resultado de un golpe violento, quizás contra el bordillo durante un forcejeo. Sin embargo, Herrera no estaba convencido. Utilizando un perfilómetro óptico, escaneó la hendidura para crear un modelo tridimensional de alta resolución.
En la pantalla del ordenador, la cicatriz del metal reveló su verdadera naturaleza. No era un impacto caótico. Tenía bordes definidos, una profundidad uniforme y microestrías paralelas que indicaban una presión controlada y un deslizamiento. Era una herida deliberada, metódica. Alguien no había golpeado el reloj, lo había atacado con una herramienta específica, con una intención que iba más allá de un simple robo. El misterio se profundizaba. La inspectora Vargas llamó a Ricardo para comunicarle los avances. Le explicó con cautela la confirmación del marco temporal, evitando cualquier detalle que pudiera generar falsas esperanzas o un dolor innecesario. Pero Ricardo, con la intuición afilada por años de sufrimiento, percibió la reticencia en la voz de la detective. ¿Hay algo más, inspectora?, preguntó, su voz cargada con el peso de quien ya no teme las malas noticias sino la falta de ellas. Vargas dudó un instante y luego le habló de la marca en el bisel, explicándole que estaban investigando su origen. Un silencio denso se instaló en la línea. Ricardo cerró los ojos, imaginando la violencia necesaria para dejar una cicatriz tan profunda en el acero. El reloj no solo había sido testigo, había sido una víctima secundaria del mismo acto brutal que le arrebató a su hijo. El informe final del doctor Herrera llegó al escritorio de Vargas a última hora de la tarde. Era un documento de 12 páginas, lleno de gráficos y análisis espectrográficos, pero la conclusión estaba resumida en un único y devastador párrafo. La forma de la muesca, la fuerza de torsión estimada y los residuos de aleación de hierro cromo detectados en su interior, eran compatibles con un único tipo de objeto, una palanca de uña, o una barra de desencofrar de uso industrial. Una herramienta de construcción pesada. La revelación cayó sobre Vargas como una losa. Esto cambiaba absolutamente todo. Los secuestradores callejeros no llevan herramientas de demolición. Un robo que sale mal, no deja una firma tan específica y brutal. La imagen del secuestro se desvaneció, reemplazada por una visión mucho más oscura y planificada. Una ejecución. La narrativa oficial que había perdurado durante 8 años, se hizo añicos en un instante. El caso de Lucas Alencar no había sido un secuestro fallido. Había sido un asesinato. La herramienta implicada sugería un nivel de premeditación y una frialdad que helaba la sangre. Alguien había utilizado una palanca, un instrumento diseñado para derribar muros, para destruir la vida de un joven en medio de una multitud. La inspectora Vargas sintió un escalofrío. La investigación original, dirigida por el comisario Ferreiro, había ignorado por completo esta posibilidad, centrándose exclusivamente en la teoría del secuestro. ¿Fue incompetencia o algo mucho peor? La pregunta quedó flotando en el aire viciado de su despacho. La verdad no solo había sido enterrada en un desagüe, sino también en los archivos polvorientos de la propia policía. Con una determinación renovada, Vargas abrió un mapa digital de San Román en su ordenador, retrocediendo la fecha hasta septiembre de 2016. Su objetivo era claro, y, a la vez, abrumador. Identificar todas las obras, demoliciones y proyectos de construcción que estuvieran en marcha en un radio de 5 kilómetros alrededor de la avenida principal, durante aquella semana fatídica. Era como buscar una aguja en un pajar, pero por primera vez en casi una década, al menos sabían en qué pajar buscar. El reloj había hablado. Su cicatriz era el primer hilo del que tirar. Una pista forjada en acero y violencia, que prometía desenredar la red de mentiras que había mantenido a toda una ciudad en la oscuridad. La caza para encontrar a los asesinos de Lucas Alencar después de 8 largos años acababa de comenzar de verdad. El mapa de San Román, fechado en septiembre de 2016, se extendía sobre la mesa de reuniones como un laberinto de posibilidades muertas. La inspectora Sofía Vargas y su pequeño equipo se enfrentaban a una tarea titánica: cruzar los datos de más de 75 proyectos de construcción activos en aquella época con el perfil de la herramienta asesina. Las grandes obras, las promociones de viviendas y los centros comerciales eran los sospechosos obvios, pero Vargas sentía que la respuesta no estaría a la vista. La intuición le decía que la clave se escondía en los detalles, en las operaciones más pequeñas y discretas, aquellas que pasarían desapercibidas en medio del ruido de una ciudad en pleno crecimiento. Las horas se alargaban bajo la luz artificial de la comisaría, cada documento revisado, cada licencia de obra analizada, parecía un paso más hacia un callejón sin salida,
una aguja de acero en un pajar de hormigón y burocracia. Mientras tanto, Ricardo Alencar había convertido su estudio en su propio centro de operaciones. El hombre que una vez movió los hilos de la ciudad ahora se veía reducido a tirar de viejos contactos, muchos de los cuales respondían con evasivas o directamente le colgaban el teléfono. La lealtad en política tiene una memoria corta, y la suya se había extinguido con su poder. El rechazo no lo desanimaba, lo alimentaba. Cada negativa era una confirmación de que había una verdad que muchos se esforzaban por mantener enterrada. Se aferraba al teléfono como un náufrago a una tabla, repasando su antigua agenda, buscando un nombre, una voz, que no estuviera contaminada por el miedo o comprada por el nuevo régimen de Armando Rocha. El dolor de la pérdida se había transformado en una energía fría, una obsesión metódica por desenterrar el pasado, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. Fue a las 2 de la madrugada cuando un joven agente, con los ojos enrojecidos por el cansancio, dio un respingo frente a su pantalla. «Inspectora, creo que tengo algo». No era una gran obra, ni siquiera una mediana. Era un permiso de obra menor, de carácter urgente, solicitado por el ayuntamiento 3 días antes del desfile. La descripción era vaga. Reparación de hundimiento en la calzada y sustitución de un tramo de colector en la callejuela del Silencio. Una callejuela estrecha, sin apenas tránsito, que desembocaba directamente en la avenida principal, a menos de 50 metros de la tribuna de honor. Era el tipo de trabajo municipal rutinario que nadie recordaría. La empresa adjudicataria era una pequeña subcontrata llamada Soluciones Urbanas Integrales, S.L. Un nombre anónimo, diseñado para no llamar la atención. Un escondite perfecto a plena vista. Sofía Vargas sintió esa descarga eléctrica, que todo buen detective reconoce como el preludio de un descubrimiento. Tecleó el nombre de la subcontrata en la base de datos mercantil. Los resultados aparecieron en la pantalla, y el corazón de la inspectora se detuvo por un instante. Soluciones Urbanas Integrales, S.L., figuraba como una filial, propiedad al 100% de un conglomerado mucho mayor, un gigante del sector cuyo nombre resonaba en cada esquina de la ciudad, Grupo Constructor Rocha. El apellido de Armando Rocha, el rival político, el sucesor, el hombre que más se había beneficiado de la tragedia de los Alencar, brillaba en la pantalla del ordenador, con la intensidad de una confesión. La casualidad era demasiado grande, demasiado precisa, ya no era una aguja en un pajar, era un puñal clavado en el corazón mismo del misterio. A la mañana siguiente Vargas se encontraba sola en la calleja del Silencio. El lugar seguía siendo un remanso de quietud, un corte abrupto en el bullicio de la avenida cercana. El asfalto en el centro de la calle era ligeramente más oscuro, un parche rectangular que delataba la antigua obra. Cerró los ojos e intentó reconstruir la escena. El estruendo del desfile al fondo, la música, los aplausos. Y aquí, en este pequeño oasis de sombra, una furgoneta blanca con el logo de una empresa anónima, un par de hombres con chalecos reflectantes colocando conos. El escenario perfecto para una emboscada. Podían haber arrastrado a Lucas hasta aquí, lejos de las miradas de la multitud, en cuestión de segundos. La violencia del acto, imaginada en ese silencio casi sepulcral, adquiría una dimensión aún más aterradora. Fue un acto de depredación, ejecutado con la precisión de un cirujano en medio del carnaval. De vuelta en la comisaría, la inspectora solicitó el expediente completo de aquella adjudicación. El documento original, amarillento por el paso del tiempo, reveló un detalle crucial que el resumen digital había omitido. Anexo a la orden de trabajo, había una lista de herramientas y maquinaria solicitada por Soluciones Urbanas Integrales, para la supuesta reparación. La lista incluía elementos estándar como picos, palas y un martillo neumático. Pero al final de la página, escrita con una caligrafía apresurada, figuraba una última petición. 2 juegos completos de barras de desencofrar y palancas de uña de acero reforzado. La misma herramienta. La firma silenciosa del asesino estaba allí, en un documento oficial, archivada durante 8 años en las entrañas del ayuntamiento. La prueba ya no era circunstancial, era una línea directa y sólida que conectaba la herida del reloj con la empresa de Armando Rocha. La llamada a Ricardo Alencar fue breve y directa. Vargas le comunicó el hallazgo, la conexión entre la obra en la callejuela y una empresa pantalla del Grupo Rocha.
Al otro lado de la línea, el silencio de Ricardo fue más elocuente que cualquier grito. El nombre de su rival no le sorprendió. En el fondo de su alma, siempre había sabido que la ambición desmedida de Rocha era el motor de su tragedia. Pero la confirmación científica, la prueba documental, transformó su sospecha en una certeza de granito. La pena que lo había consumido durante años comenzó a solidificarse, a cristalizar en una forma de rabia pura y helada. Miró un retrato de Lucas que presidía su escritorio, la sonrisa de su hijo congelada en el tiempo, y le hizo una promesa silenciosa. No descansaría hasta ver a Armando Rocha despojado de todo lo que había construido sobre los huesos de su hijo. La investigación había dado un salto cuántico, pero cada respuesta abría una puerta a preguntas más oscuras. El equipo de Vargas profundizó en los registros de Soluciones Urbanas Integrales S.L. y lo que encontraron fue escalofriante. La empresa había sido fundada apenas 3 meses antes de la desaparición de Lucas. La obra en la Calleja del Silencio fue su único contrato. 2 semanas después del desfile, fue liquidada y disuelta, desapareciendo del registro mercantil sin dejar más rastro que un apartado de correos. Los nombres de sus administradores y los supuestos trabajadores que figuraban en los contratos eran falsos, identidades fantasma creadas con números de la seguridad social inexistentes. No era una simple subcontrata, era un arma de un solo uso, una operación encubierta diseñada para matar y desvanecerse. ¿Quién tenía el poder no solo para asesinar al hijo del alcalde, sino para crear y borrar una empresa entera como si nunca hubiera existido? O que eles encontraram a seguir, mudaría tudo. A verdade era muito mais profunda e perigosa do que uma simple rivalidade política. Se você está tão ansioso quanto nós para ver a justiça ser feita, ajude-nos a continuar esta investigação. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Queremos saber a sua opinião. Você acredita que a polícia original foi apenas incompetente ou parte de uma conspiração desde o início? Deixe sua teoria nos comentários. Seu engajamento nos dá força para ir até o fim. La revelación de la empresa fantasma transformó el caso de un misterio arqueológico a una amenaza presente y activa. La inspectora Sofía Vargas sintió el cambio de atmósfera en la comisaría. Las miradas de sus colegas se volvieron más cautelosas, las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Ya no estaba desenterrando los huesos de un pasado olvidado, estaba apuntando una linterna al rostro del hombre más poderoso de la ciudad, Armando Rocha. Cada documento que solicitaba, cada base de datos que consultaba, era un paso en un campo de minas. Sabía que Rocha no había llegado a la cima siendo descuidado. Sus tentáculos se extendían por todas las instituciones de San Román, incluida la policía. La investigación había dejado de ser un puzzle forense para convertirse en una declaración de guerra silenciosa, una guerra en la que ella por el momento estaba en clara desventaja numérica y de recursos. La noticia no tardó en filtrarse a la prensa. Una columna en el diario local, firmada por un periodista de investigación conocido por su animadversión hacia la alcaldía, detallaba la reapertura del caso Alencar y mencionaba, sin dar nombres, la existencia de una empresa de construcción sospechosa, vinculada al entorno del poder actual. La ciudad se despertó con un murmullo de especulación. Armando Rocha, acorralado por la opinión pública, convocó una rueda de prensa de urgencia. Con una indignación perfectamente ensayada, calificó las insinuaciones de una vil campaña de difamación orquestada por fantasmas del pasado, refiriéndose a Ricardo Alencar. Negó cualquier implicación y prometió colaborar con la justicia, pero sus ojos, fríos y calculadores, delataban una furia contenida. La batalla ya no se libraba en los despachos, sino a la vista de todos. El revuelo mediático tuvo una consecuencia que nadie, ni Vargas ni Rocha, pudo prever. Una tarde, mientras la inspectora revisaba los planos de la Calleja del Silencio por enésima vez, recibió una llamada en su línea directa. Un número oculto. Una voz distorsionada electrónicamente, apenas un susurro metálico, pronunció una sola frase antes de colgar. Camino de la Ermita. Kilómetro 3. Dejaron algo olvidado. El corazón de Vargas se aceleró. No era una pista. Era una invitación a un escenario macabro.
La llamada anónima era una fisura en el muro de silencio que había protegido a los asesinos durante 8 años. Alguien, en algún lugar, se había asustado lo suficiente por el resurgir del caso como para cometer un error, para intentar corregir el pasado y, en el proceso, entregarle a la policía la pieza que faltaba en el puzzle. La escena en el camino de la ermita era desoladora. Un sendero rural, flanqueado por árboles secos y maleza, bajo un cielo gris que amenazaba con llover. El equipo forense, en un silencio casi reverencial, acordonó la zona que indicaba la voz anónima. Tras unos minutos de búsqueda, un agente señaló una zona donde la tierra parecía removida recientemente. Comenzaron a cavar. A menos de 1 metro de profundidad, sus palas golpearon algo blando y resistente. Con sumo cuidado, desenterraron una gran bolsa industrial de color blanco, manchada de tierra y humedad. El aire se volvió denso, cargado de una tensión insoportable. Cuando abrieron la cremallera, la verdad que todos temían pero necesitaban, se reveló en forma de restos óseos, envueltos en los jirones de un traje caro. Después de 8 años de ausencia, Lucas Alencar había vuelto a casa. El informe de la autopsia fue tan revelador como demoledor. Los registros dentales confirmaron sin lugar a dudas la identidad de los restos. La causa de la muerte. Un traumatismo craneoencefálico severo, con múltiples fracturas en el hueso occipital causadas por un objeto largo y contundente, totalmente compatible con una palanca de uña. Pero el forense descubrió algo más, un detalle que lo cambiaba todo. Las muestras de tierra y los restos de polen adheridos a los huesos y a la ropa, no coincidían con el ecosistema del camino de la ermita. Pertenecían a un tipo de suelo arcilloso y a una flora específica que solo se encontraba en una zona de la región, los humedales protegidos de la ribera. El cuerpo no había estado siempre allí. Lo habían movido. El asesino, o sus cómplices, habían vuelto a la tumba original para trasladar los restos. La pregunta que atormentaba a la inspectora Vargas era tan obvia como crucial: ¿por qué mover el cuerpo después de 8 años? La respuesta parecía clara. El hallazgo del reloj los había puesto nerviosos. Alguien sabía que el reloj era la primera pieza de un dominó que podía derribarlos a todos. En un acto de pánico, habían decidido trasladar el cuerpo de Lucas a un lugar más seguro, lejos de su tumba original en la ribera. Este error, nacido del miedo, era el regalo que la investigación necesitaba. No solo confirmaba que los responsables seguían en la ciudad y estaban al tanto de cada avance, sino que les proporcionaba una nueva y vital escena del crimen. El lugar donde Lucas fue asesinado y enterrado originalmente, el mismo lugar que, según los documentos que Lucas había descubierto, Armando Rocha planeaba destruir para construir un complejo de lujo. La noticia del hallazgo del cuerpo de Lucas sacudió los cimientos de San Román y demolió la frágil paz de una persona en particular, Elena. Durante 8 años, había vivido con el peso de su secreto, convenciéndose a sí misma de que su silencio la mantenía a salvo. Pero ver el rostro sonriente de Lucas en todos los informativos, junto a la cruda realidad de su asesinato, hizo que su coraza de miedo se resquebrajara. La culpa la consumió. Se dio cuenta de que su silencio no la había protegido, la había convertido en cómplice pasiva de los asesinos. Entendió que el dossier que Lucas le había enseñado no era solo un conjunto de papeles, era su sentencia de muerte. Con un nudo de terror y determinación en la garganta, buscó el número de teléfono de Ricardo Alencar. Tenía que contarle la verdad. Tenía que darle a Lucas la justicia que ella le había negado por miedo. El encuentro entre Ricardo y Elena tuvo lugar en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Con la voz rota por el llanto contenido, Elena finalmente liberó la carga que la había ahogado durante casi 3000 días. Le contó a Ricardo todo. Le habló del descubrimiento de Lucas, de los planos de los sobornos, del proyecto ilegal de recalificación de los terrenos de la ribera. Le confesó que el objetivo de Lucas era entregar toda la documentación a un fiscal anticorrupción justo al día siguiente del desfile. No fue un secuestro. Fue una ejecución para silenciarlo, para proteger un imperio multimillonario construido sobre la corrupción. Ricardo escuchó cada palabra, su rostro una máscara de dolor que se endurecía lentamente hasta convertirse en granito. Por fin tenía el porqué. Su hijo no había sido una víctima al azar.
había sido un héroe asesinado por intentar hacer lo correcto. Con el móvil del crimen finalmente establecido, la inspectora Vargas y Ricardo Alencar, ahora convertidos en aliados improbables, tenían un mapa claro de la conspiración. El asesinato de Lucas no fue un acto impulsivo, sino el clímax de una operación para proteger una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Armando Rocha. Implicaba a empresarios, concejales y, lo que era más escalofriante, a miembros de la fuerza policial. Vargas reabrió los archivos de la investigación original de 2016, y lo que encontró confirmó sus peores sospechas. No se trataba de incompetencia, sino de un sabotaje deliberado. Testimonios clave que mencionaban haber visto una furgoneta blanca cerca de la Calleja del Silencio habían sido convenientemente extraviados. Las cámaras de seguridad de la zona, que podrían haberlo grabado todo, fueron declaradas fuera de servicio ese día. El nombre del comisario jefe de la época, Mateo Ferreiro, aparecía en cada página del informe, firmando cada decisión que conducía la investigación a un callejón sin salida. Una rápida investigación financiera, llevada a cabo de forma extraoficial por un contacto de Ricardo en la agencia tributaria, reveló la pieza final. 6 meses después de dar el caso por cerrado, Mateo Ferreiro había recibido una transferencia de 200.000 euros en una cuenta en un paraíso fiscal. El ordenante de la transferencia era una sociedad de inversión cuya empresa matriz no era otra que el Grupo Constructor Rocha. El círculo se había cerrado. El hombre encargado de encontrar al asesino de Lucas había sido pagado por el propio instigador del crimen para enterrar la verdad. La corrupción era sistémica, un cáncer que había hecho metástasis en el corazón mismo del sistema. La investigación había escalado a un nivel de peligro sin precedentes. Sofía Vargas ya no se enfrentaba a un simple asesino, sino a un gobierno en la sombra que había demostrado que era capaz de matar para protegerse. Las presiones comenzaron a manifestarse. Su superior le sugirió proceder con cautela y centrarse en casos con más posibilidades de resolución. Sufrió un intento de robo en su apartamento que parecía más una advertencia que un acto de delincuencia común. Ricardo Alencar notó que un coche sin matrícula lo seguía a todas horas. Armando Rocha, sintiendo la soga alrededor de su cuello, estaba moviendo sus piezas, utilizando el miedo y la intimidación como armas. La lucha por la justicia para Lucas Alencar se había convertido en una batalla por la supervivencia, una confrontación directa contra un poder que no dudaría en volver a matar para mantener sus secretos enterrados. La alianza entre Ricardo Alencar y Sofía Vargas se forjó en el crisol del dolor compartido y la sed de justicia. Dejaron de ser un exalcalde y una inspectora para convertirse en un equipo formidable, una extraña simbiosis entre la astucia política y la tenacidad policial. Ricardo, con su conocimiento enciclopédico de las entrañas burocráticas de San Román, trazaba mapas de poder y lealtades pasadas, identificando las grietas en el muro que Armando Rocha había construido a su alrededor. Vargas, por su parte, traducía esas intuiciones en líneas de investigación concretas, moviéndose con la cautela de quien sabe que cada paso es vigilado. Su cuartel general improvisado era el estudio de Ricardo, un santuario de recuerdos que ahora se había transformado en la primera línea de una guerra silenciosa contra el hombre que gobernaba su ciudad desde un trono manchado de sangre. La energía en la habitación era eléctrica, una mezcla de duelo y estrategia, la calma tensa antes de la ofensiva final. El primer objetivo era encontrar a los ejecutores, los trabajadores fantasma de Soluciones Urbanas Integrales S.L. Vargas sabía que los nombres eran un callejón sin salida, pero el rastro del dinero y la burocracia era más difícil de borrar por completo. Se sumergió en los archivos municipales de 2016, ignorando las miradas hostiles de los funcionarios leales a Rocha. Buscaba el origen del contrato, la firma que autorizó aquella reparación urgente en la Calleja del Silencio. Después de días de revisar legajos polvorientos encontró un nombre: Julián Méndez, un jefe de sección del Departamento de Obras Públicas, jubilado poco después de la desaparición de Lucas. No era un pez gordo, sino un engranaje, un burócrata de bajo nivel. Y en la experiencia de Vargas, los engranajes pequeños eran los primeros en romperse bajo presión, los más propensos a confesar para salvarse. Encontrar a Julián Méndez fue como encontrar a un fantasma. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras,
un hombre consumido por un miedo que había incubado durante 8 largos años. Cuando Sofía Vargas se presentó en su puerta, la expresión de Méndez fue de un terror casi paralizante, como si llevara casi una década esperando aquella visita. Al principio lo negó todo, balbuceando excusas sobre su mala memoria y los miles de expedientes que pasaron por sus manos. Pero Vargas no cedió. Le habló del reloj, del cuerpo de Lucas, de la palanca de uña. Le ofreció una salida, un salvavidas en forma de protección de testigos, la única oportunidad que tendría de liberarse de la carga que lo estaba matando lentamente. La inspectora vio cómo la coraza del hombre se resquebrajaba, cómo el miedo a Rocha empezaba a ser superado por el terror, a ser el último eslabón de la cadena cuando todo se derrumbara. Finalmente, Julián Méndez se derrumbó. Con la voz temblorosa, confesó que fue el entonces comisario Mateo Ferreiro, quien le llevó personalmente el expediente de la obra. La orden era clara: tramitarlo con máxima urgencia y discreción, sin hacer preguntas. Ferreiro le aseguró que era un asunto de seguridad municipal de alto nivel. Méndez recordó también a los 2 hombres que fueron a recoger los permisos. No parecían obreros. Eran callados, de miradas frías y penetrantes, con una disciplina casi militar. Uno de ellos tenía una cicatriz distintiva que le cruzaba la ceja izquierda. No eran constructores, eran profesionales de la violencia. La confesión de Méndez fue la pieza clave que unía de forma irrefutable al jefe de la investigación original con la planificación y ejecución del asesinato, confirmando que el encubrimiento no fue posterior, sino parte integral del crimen desde el primer segundo. La noticia de que la inspectora Vargas había interrogado a un exfuncionario municipal llegó a oídos de Armando Rocha casi al instante. La respuesta fue inmediata y brutal. Esa misma noche, al salir de la comisaría, Vargas encontró su coche con las 4 ruedas rajadas y una nota en el parabrisas. No había palabras, solo una fotografía de la fachada de su edificio, tomada desde el otro lado de la calle. Era un mensaje inequívoco: sabemos quién eres, sabemos dónde vives, podemos llegar a ti cuando queramos. La intimidación había cruzado una línea, pasando de las presiones veladas, a una amenaza directa y personal. Lejos de amedrentarla, la agresión solidificó su determinación. Rocha estaba asustado. Por primera vez en 8 años, el hombre más poderoso de la ciudad estaba cometiendo errores, reaccionando con la torpeza de un animal acorralado, y eso lo hacía más peligroso, pero también más vulnerable. Mientras Vargas soportaba la presión en el frente policial, Ricardo Alencar movía sus propias piezas en el tablero mediático. Contactó a un viejo amigo, un periodista de investigación de la vieja escuela llamado Mateo Herrera, un hombre cuya pluma era tan temida como respetada, y que sentía un profundo desprecio por la corrupción que representaba Rocha. En una reunión clandestina, Ricardo le entregó una copia del contrato de la empresa Fantasma, y los detalles de la conexión con el grupo Rocha. No le pidió que lo publicara todo, sino que plantara una semilla de duda, que lanzara una piedra en el estanque de la opinión pública. Herrera, oliendo la historia de su vida, aceptó sin dudarlo. Era el momento de que la guerra saliera de las sombras y se librara a la luz del día, utilizando la única arma que Rocha aún no controlaba del todo: la verdad. El artículo de Mateo Herrera cayó como una bomba en la ciudad. Publicado en la portada del principal diario de la oposición, el titular era devastador: la sombra de una empresa fantasma planea sobre el caso Alencar. El texto, redactado con una precisión quirúrgica para evitar una querella por difamación, detallaba la creación y disolución de Soluciones Urbanas Integrales S.L., su único y sospechoso contrato con el ayuntamiento días antes de la desaparición, y sus vínculos indirectos con un prominente conglomerado de la construcción. San Román se convirtió en un hervidero de rumores. La presión sobre la alcaldía y la jefatura de policía se volvió asfixiante. Armando Rocha se vio forzado a dar una nueva rueda de prensa. Esta vez su indignación parecía forzada, su confianza resquebrajada. Ricardo había logrado su objetivo. Había puesto a su enemigo a la defensiva en el escenario público. La conmoción mediática tuvo un efecto inesperado. Un hombre aterrorizado por la posibilidad de que la investigación llegara hasta él, se puso en contacto con el periódico, pidiendo hablar con la inspectora Vargas. Era un antiguo jefe de logística del grupo constructor Rocha, despedido hacía años. Su confesión añadió una capa de horror a la conspiración.
Recordaba haber gestionado una orden de material muy extraña para un trabajo municipal menor, en la semana de la desaparición de Lucas. La lista incluía no solo las palancas de uña, sino también varios metros de lona plástica industrial de alta resistencia, y lo más escalofriante, 2 sacos de cal viva. La cal viva no es una herramienta de construcción, es un agente químico utilizado para acelerar la descomposición de materia orgánica y eliminar pruebas. El asesinato de Lucas no solo fue planeado, sino que su desaparición definitiva fue parte del diseño original. Este nuevo testigo, a cambio de inmunidad total, proporcionó algo que ni siquiera Julián Méndez pudo dar: un nombre real. El encargado de recoger aquel material no fue un empleado cualquiera, sino un hombre conocido en los círculos más oscuros de la empresa como el Sombra. Su verdadero nombre era Marcos Rivas, un exlegionario con un historial de violencia y una lealtad perruna a Armando Rocha. Rivas era el jefe de la seguridad no oficial de Rocha, su solucionador de problemas, el hombre al que llamaba cuando la ley era un estorbo. El testigo lo describió con un detalle que heló la sangre de Vargas: un hombre de mirada vacía y una notoria cicatriz que le partía la ceja izquierda. Era él. Habían encontrado al asesino. La investigación había trascendido la corrupción política para entrar de lleno en el territorio del crimen organizado. Con el nombre del ejecutor sobre la mesa y la opinión pública en su contra, Armando Rocha tomó la decisión más desesperada y sanguinaria. A la mañana siguiente, Julián Méndez, el funcionario jubilado que había hablado con Vargas, fue encontrado muerto en su domicilio. La escena estaba meticulosamente preparada para parecer un suicidio. Una nota de despedida torpemente escrita hablaba de una profunda depresión y de la presión insoportable de los últimos días. Pero para Sofía Vargas y su equipo, no había duda. Era un asesinato, una ejecución para silenciar al eslabón más débil de la cadena. Era un mensaje brutal y directo para el segundo testigo y para la propia inspectora. Esto es lo que les pasa a los que hablan. La guerra había entrado en su fase más letal. Rocha ya no intentaba contener la investigación, estaba eliminando a los testigos uno por uno. La muerte de Julián Méndez fue un punto de inflexión sin retorno. El caso Alencar ya no era un asesinato de hace 8 años. Era una conspiración activa que seguía matando en el presente. Sofía Vargas se encontró en una posición imposible, investigando un homicidio reciente mientras el principal sospechoso era el hombre que controlaba la ciudad y tenía infiltrados en su propio departamento. Ricardo, por su parte, se sintió aplastado por una culpa devastadora, convencido de que su búsqueda de justicia había sentenciado a un hombre inocente. El miedo se hizo tangible. Se dieron cuenta de que no se enfrentaban a un político corrupto, sino al líder de una organización criminal que había secuestrado las instituciones. Ya no luchaban solo por la memoria de Lucas, sino por sus propias vidas, atrapados en una espiral de violencia de la que parecía no haber escapatoria. La quietud en el apartamento de Julián Méndez era una mentira. Olía a lejía y a ambientador de pino, un intento torpe de enmascarar el hedor metálico de la muerte y el miedo. La inspectora Sofía Vargas se movía por la escena con una rabia gélida, ignorando la versión oficial de suicidio que susurraban los agentes uniformados. La nota, escrita en un papel inmaculado, era un insulto a su inteligencia. El cuerpo de Méndez, colocado con una pulcritud casi teatral, no gritaba desesperación, sino ejecución. Cada detalle, desde el nudo de la soga hasta la ausencia de cualquier desorden, era un mensaje de Armando Rocha. Era una demostración de poder, una firma sangrienta que decía: puedo llegar a cualquiera, en cualquier momento. Y puedo hacer que parezca un accidente. Vargas sintió el frío de la amenaza en su propia piel, comprendiendo que ya no era una detective investigando un caso, era el siguiente nombre en una lista. La noticia golpeó a Ricardo Alencar con la fuerza de un ariete. Estaba en su estudio, rodeado por los fantasmas sonrientes de su hijo, cuando la llamada de Vargas le arrancó el último vestigio de esperanza en el sistema. Colgó el teléfono y un silencio pesado, denso como el lodo, llenó la habitación. La culpa lo ahogó. Él había empujado a Méndez a hablar, él lo había expuesto. Su búsqueda de justicia había costado otra vida. Un grito sordo, animal, brotó de su garganta, y con una furia ciega, barrió con el brazo un estante lleno de libros y fotografías.
Los marcos de plata se hicieron añicos contra el suelo, esparciendo cristales como lágrimas congeladas. En medio de los escombros de su propia vida, el dolor de Ricardo se transmutó. La pena se calcinó, dejando atrás el residuo duro y afilado de la venganza. Ya no esperaría la justicia, iba a arrancársela a Rocha con sus propias manos. Esa noche, la comisaría se había convertido en territorio enemigo. Cada mirada de reojo, cada conversación interrumpida, era una confirmación de la soledad de Sofía Vargas. Se encerró en su despacho, la ciudad parpadeando tras la ventana como un depredador con 1000 ojos. Sabía que Rivas, el Sombra, no era solo un asesino a sueldo, era el guardián de los secretos de Rocha, y ahora, probablemente, su próximo verdugo. Los canales oficiales estaban muertos, confiar en ellos sería un suicidio. Tomó una decisión que violaba todos los protocolos. Abrió un cajón con llave, sacó un teléfono de prepago y marcó un número memorizado. La voz al otro lado era la de un antiguo informante, un hombre que vivía en las cloacas de la ciudad. Necesito encontrar a un fantasma, dijo Vargas, su voz firme como el acero. Y lo necesito para anoche. La caza de Marcos Rivas fue un descenso a los márgenes olvidados de San Román. Guiada por sus contactos extraoficiales, Vargas se sumergió en un mundo de lealtades compradas y miedo vendido al por mayor. Rastreó el rastro casi inexistente del exlegionario, un hombre entrenado para no dejar huella. Pero todo fantasma tiene un ancla en el mundo real. Vargas encontró la suya, una visita semanal, casi un ritual, a un complejo de mataderos abandonados en el cinturón industrial. Un lugar donde el eco de la violencia pasada se aferraba a las paredes. Se preparó para el encuentro con la precisión de un soldado. Limpió su Sig Sauer, sintiendo el peso reconfortante del metal en sus manos. Se enfundó un chaleco antibalas que le oprimía el pecho. La ciudad se preparaba para dormir, pero para ella, la noche más larga de su vida apenas comenzaba. La lluvia caía con una furia contenida, tamborileando sobre los techos de uralita del matadero. Dentro, el aire era una mezcla nauseabunda de óxido, podredumbre y el olor a ozono que precede a la violencia. Vargas encontró a Marcos Rivas junto a una vieja cadena de despiece, inmóvil como una estatua de granito bajo la luz parpadeante de un neón. No se sorprendió al verla. La estaba esperando. Sus ojos, desprovistos de cualquier emoción, la estudiaron con la frialdad de un entomólogo. La cicatriz sobre su ceja era una línea blanca y dentada. La única expresión en un rostro que era una máscara de indiferencia. No hubo palabras de saludo. El silencio estaba cargado de un potencial de violencia que hacía vibrar el aire. El asesino de Lucas Alencar estaba a menos de 5 metros, y el mundo entero se había reducido a aquel espacio claustrofóbico y maloliente. Vargas sabía que un enfrentamiento directo era inútil. Rivas era un animal salvaje, y ella no podía competir con su brutalidad. Su única arma era la psicología, la capacidad de encontrar una fisura en su fachada de apatía. Rompió el silencio, su voz resonando en la nave industrial. No lo acusó. Le habló de Lucas, del reloj, de la inscripción. Describió la marca de la palanca en el acero como si estuviera leyendo un poema macabro. Observó a Rivas, buscando una reacción, un tic, un cambio en su respiración. Pero el hombre era una fortaleza. Entonces, Vargas jugó su última carta. Un detalle que solo alguien presente en la ejecución podría conocer. Y la cal viva, dijo, dejando la frase suspendida en el aire. Fue un toque profesional. Rocha debió de quedar muy satisfecho. Por primera vez, una chispa de interés, fría y depredadora, se encendió en los ojos del asesino. Rivas sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. El sonido de su risa seca y áspera fue como el de una lija sobre el metal. El chico tenía agallas, dijo, su voz un susurro grave, mucho más que su padre. Y entonces, en un acto de crueldad suprema, comenzó a narrar los últimos minutos de vida de Lucas. Describió con un detalle obsceno cómo lo sacaron del desfile, cómo Lucas nunca suplicó, cómo los miró con desprecio hasta el final. Contó cómo, después del golpe fatal, vio el reloj brillando en la muñeca inerte. Un futuro prometedor, se burló, citando la inscripción. Así que le di un recuerdo de la construcción, un pequeño recuerdo de parte del alcalde Rocha.
La confesión no era un error, era un trofeo, una demostración de su impunidad absoluta, un acto de tortura psicológica diseñado para quebrar a la inspectora. Mientras hablaba con una arrogancia nacida de años de impunidad, Rivas sacó un paquete de cigarrillos y un encendedor, un gesto banal, cotidiano, que lo cambió todo. Atado al encendedor con una cadena de eslabones finos, colgaba un pequeño objeto metálico, deslustrado por el tiempo, un llavero con el emblema de la Facultad de Derecho. Vargas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo reconoció al instante. Había visto la foto docenas de veces en el expediente original, en la lista de objetos personales que Lucas llevaba el día que desapareció y que nunca fueron recuperados. No era solo un llavero. Era el trofeo personal del asesino, un recuerdo macabro que había guardado durante 8 años, la prueba física irrefutable que lo ataba directamente a la víctima. El monstruo en su soberbia acababa de entregarle el arma del crimen. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Ricardo Alencar lanzaba su propio ataque. En la seguridad de un despacho de abogados de confianza, se reunió con el periodista Mateo Herrera, y con una aterrorizada pero decidida Elena. Sobre la mesa de caoba, Ricardo extendió las pruebas que había reunido, la declaración jurada de Elena, que detallaba el descubrimiento de Lucas, los documentos financieros que probaban el soborno al comisario Ferreiro, y la historia completa de la empresa fantasma. Era una bomba informativa de un calibre devastador. Quiero que el mundo sepa que mi hijo no fue una víctima, fue un héroe, dijo Ricardo, su voz temblando de emoción contenida. Y quiero que sepan que su asesino se sienta en el despacho del alcalde. La maquinaria de la verdad, ignorada durante tanto tiempo, se puso en marcha, imparable y ensordecedora. En el matadero, la atmósfera cambió en una fracción de segundo. Rivas vio la mirada de Vargas fija en el llavero y comprendió su error fatal. La máscara de indiferencia se hizo añicos, revelando la bestia que había debajo. Se abalanzó sobre ella con una velocidad aterradora, no para huir, sino para silenciarla para siempre. La lucha fue un torbellino de violencia desesperada en la penumbra. El sonido de los golpes resonó contra el metal, mezclado con gruñidos y el jadeo agónico de la inspectora. Vargas, superada en fuerza, logró alcanzar su arma y golpear a Rivas en la sien. El gigante se desplomó, pero antes de perder el conocimiento, sus dedos pulsaron un botón en su teléfono, una única señal de auxilio. Vargas lo sabía. El rebaño de lobos de Rocha venía a por ella. Tenía al asesino, tenía la prueba, pero estaba atrapada en el corazón de la guarida. El artículo de Herrera explotó en Internet con la fuerza de una supernova. El titular, el alcalde Rocha, vinculado al asesinato del hijo de su predecesor, se propagó por las redes sociales como un incendio forestal. La historia, respaldada por documentos y testimonios, era irrefutable. Detallaba la corrupción, el encubrimiento, la empresa fantasma y, lo más condenatorio de todo, el reciente y sospechoso suicidio de un testigo clave. La ciudad de San Román, que había vivido durante 8 años sobre una mentira, se despertó en un estado de shock y furia. Los servidores del ayuntamiento colapsaron. Las televisiones interrumpieron su programación. El imperio de Armando Rocha, construido sobre cimientos de sangre y secretos, comenzó a derrumbarse en tiempo real, a la vista de todo el mundo. Armando Rocha vio el titular en la pantalla de su tablet y sintió como el hielo le recorría las venas. Su rostro, siempre controlado, se contrajo en una máscara de pánico y rabia. Las llamadas de sus aliados, de sus abogados, de la prensa, inundaban sus teléfonos. Estaba acabado. La exposición era total y absoluta. En ese momento, la fina capa de civilización que lo cubría, se desintegró por completo. Cogió un teléfono encriptado, el que usaba para las órdenes que no dejaban rastro, y llamó al jefe de su equipo de seguridad. Su voz era un siseo venenoso, despojado de toda pretensión. La inspectora y el viejo, quiero que desaparezcan. Ahora. Sin errores esta vez. Borradlos del mapa. La orden final de un tirano caído, un último intento de arrastrar a sus enemigos con él al abismo. El chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado alertó a Vargas. Un convoy de 3 coches negros sin matrícula, entraba a toda velocidad en el recinto del matadero. En ese mismo instante, su teléfono de prepago vibró. Era su contacto. Sofía, sal de ahí, van a por ti, y otro equipo se dirige a casa de Alencar.
La tensión alcanzó un punto de ruptura insoportable. Estaba atrapada con el asesino de Lucas, mientras el padre de la víctima estaba a punto de recibir la visita de otro escuadrón de la muerte. La justicia estaba al alcance de la mano, pero la supervivencia se medía en segundos. La noche, lejos de terminar, se preparaba para su acto más sangriento. La caza se había invertido. Ahora, los cazadores eran la presa, y la única salida era a través del fuego. El eco de los neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado fue la señal. Sofía Vargas no perdió un segundo. Con un movimiento rápido y entrenado, esposó a un todavía aturdido Marcos Rivas a una pesada viga de acero, el trofeo viviente de su investigación ahora convertido en un ancla. El llavero de Lucas, la prueba definitiva, lo guardó en el bolsillo interior de su chaleco antibalas, junto a su corazón. Arrastró una plancha metálica y la atrancó contra la frágil puerta del matadero, un obstáculo miserable pero que le compraría unos segundos vitales. Afuera, las puertas de los coches se abrían con una sincronización siniestra. El sonido de las correderas de las armas al ser montadas fue el preludio de la tormenta de plomo que estaba a punto de desatarse. La justicia estaba a su alcance, pero la supervivencia se había convertido en una trinchera improvisada en el infierno. A kilómetros de distancia, en la quietud de su mausoleo personal, Ricardo Alencar no esperaba como una víctima. La llamada al periodista había sido su última jugada de ajedrez, y sabía perfectamente cuál sería el contragolpe de Rocha. El estudio, antes un santuario de dolor, era ahora una barricada. Había atrancado la puerta con una pesada librería, y sostenía en sus manos un viejo rifle de caza, una reliquia de los días felices en que enseñaba a Lucas a disparar. El olor a pólvora y aceite de armas se mezclaba con el aroma a papel viejo y recuerdos. Cuando los primeros golpes sordos resonaron en la puerta principal de la casa, Ricardo no sintió miedo, sino una calma gélida. Habían venido a borrarlo del mapa, pero descubrirían que el viejo león, aunque herido, todavía tenía garras y colmillos. El primer disparo hizo añicos el silencio del matadero, perforando la plancha metálica y pasando a centímetros de la cabeza de Vargas. Ella respondió al fuego, no a ciegas, sino con la precisión de quien conoce su entorno. Se movía entre las sombras, utilizando las carcasas oxidadas de la maquinaria como cobertura. La oscuridad, que había sido el dominio del asesino, era ahora su única aliada. Los hombres de Rocha avanzaban en formación, profesionales del asalto, pero subestimaban la furia de una mujer que había desenterrado un secreto de 8 años, y no estaba dispuesta a dejar que lo volvieran a enterrar con ella. Cada bala que disparaba no era solo en defensa propia, era un acto de justicia por Lucas, por Méndez, por cada víctima de la red de corrupción que había secuestrado su ciudad. Mientras la violencia se desataba en los márgenes de la ciudad, el centro de San Román ardía de otra manera. La noticia se había convertido en una marea imparable. Miles de ciudadanos, convocados por la indignación espontánea que se propagó a través de las redes sociales, se congregaban en la plaza del ayuntamiento. Lo que empezó como un murmullo de incredulidad, se transformó en un rugido colectivo de furia. Las pantallas de los móviles iluminaban los rostros, todos mostrando el mismo titular. Las pancartas improvisadas aparecían de la nada. El grito de «Rocha asesino» comenzó a retumbar contra los muros del edificio consistorial, una sentencia popular que se adelantaba a cualquier veredicto judicial. El poder de Armando Rocha, construido sobre el miedo, se disolvía ante la fuerza imparable de un pueblo que había despertado. La onda expansiva de la noticia sacudió los cimientos de la comisaría central, los teléfonos no dejaban de sonar. Los mandos leales a Rocha intentaban imponer el silencio, pero la verdad era demasiado grande para ser contenida. Un grupo de oficiales veteranos, aquellos que siempre habían sospechado del rápido cierre del caso Alencar, vieron su oportunidad. Liderados por el subinspector Méndez, un hombre íntegro y respetado, decidieron desobedecer las órdenes de no intervenir. Utilizando la última señal del teléfono de prepago que Vargas había usado para contactar a su informante, triangularon su posición en el cinturón industrial. La lealtad a la placa, a la verdadera justicia, se impuso a la lealtad comprada. Se pusieron en marcha, no como una patrulla sino como una fuerza de rescate y liberación para su compañera atrapada.
En la residencia Alencar el estruendo de la puerta principal cediendo resonó por toda la casa. Pasos pesados y coordinados comenzaron a subir la escalera. Ricardo contuvo la respiración, el cañón del rifle apuntando a la puerta de su estudio. No dispararía a matar, solo a herir, a retrasar. Cada segundo ganado era una oportunidad para que el mundo exterior, el que él mismo había incendiado con la verdad, reaccionara. Escuchaba las voces de los asaltantes, frías y profesionales, buscándolo. En ese instante, no era un exalcalde ni un padre roto. Era un hombre defendiendo el último bastión de su dignidad, el lugar donde la memoria de su hijo aún vivía, negándose a permitir que los mismos monstruos que lo asesinaron profanaran también su recuerdo. La situación en el matadero era desesperada. Vargas estaba inmovilizada tras una columna de hormigón, con el cargador casi vacío. Uno de los sicarios, aprovechando una pausa en el fuego, se deslizó por su flanco. El enfrentamiento fue brutal y silencioso, una danza letal de agarres y golpes. La superioridad física del hombre era abrumadora, pero la determinación de Vargas era infinita. Logró desviar un golpe y usar el propio impulso de su atacante para estrellarlo contra una pared. Justo cuando el hombre se desplomaba, un sonido lejano comenzó a filtrarse a través de la cacofonía de la lluvia y los disparos, sirenas. Múltiples sirenas, acercándose a toda velocidad, la caballería estaba llegando. Para los sicarios de Rocha, el sonido no era una advertencia, sino la señal para terminar el trabajo y desaparecer. La llegada de las unidades tácticas fue abrumadora y decisiva. Varios coches patrulla bloquearon todas las salidas del matadero, mientras que otro contingente de agentes rodeaba la residencia de Ricardo Alencar. Los asesinos, que se creían cazadores actuando con impunidad, se encontraron de repente convertidos en presas, atrapados en una pinza de acero y luces azules. En la casa de Ricardo, los asaltantes, sorprendidos en plena operación, se rindieron sin oponer resistencia. En el matadero, tras un breve e intenso intercambio de disparos, los sicarios restantes fueron neutralizados y arrestados. La balanza del poder que durante 8 años se había inclinado a favor de la oscuridad, se reequilibró de forma violenta y definitiva en el transcurso de 15 minutos caóticos. La ley, aunque tardía, había llegado. El castillo de naipes de Armando Rocha se derrumbó con una celeridad espectacular. Fue arrestado en su propio despacho, con las manos manchadas por la tinta de los documentos que intentaba destruir en una trituradora. Su rostro, transmitido en directo a todo el país, era la imagen icónica de la arrogancia derrotada. El excomisario Mateo Ferreiro fue detenido en el aeropuerto, a punto de embarcar en un vuelo privado con destino a un país sin tratado de extradición. Uno a uno, los concejales, empresarios y funcionarios que formaban parte de la red de corrupción fueron cayendo como piezas de dominó. La conspiración que había parecido invulnerable se desintegró en cuestión de horas, demostrando que ninguna mentira, por muy bien construida que esté, puede sobrevivir a la luz de la verdad. Con su mundo hecho cenizas y sin ninguna lealtad que proteger, Marcos Rivas se convirtió en el narrador definitivo de la tragedia. Su confesión en la sala de interrogatorios fue un monólogo de varias horas, detallado y escalofriante. Confirmó que Armando Rocha le ordenó personalmente solucionar el problema del hijo del alcalde, quien estaba a punto de desvelar la trama de corrupción de la Ribera. Narró la ejecución en la Calleja del Silencio, el uso de la cal viva y el entierro original. Admitió también el asesinato de Julián Méndez, una limpieza de cabos sueltos, ordenada por un Rocha cada vez más paranoico. El llavero de Lucas, colocado sobre la mesa como prueba A, era el epílogo silencioso de su relato, la confirmación material de una brutalidad sin límites. La ciudad de San Román vivió una catarsis colectiva, el escándalo forzó una limpieza sin precedentes en todas las instituciones. Se convocaron elecciones anticipadas, y una nueva generación de líderes, inspirada por el sacrificio de Lucas, prometió una era de transparencia y justicia. Elena, liberada por fin del peso de su miedo, se convirtió en una voz poderosa, concediendo entrevistas donde reivindicaba la figura de Lucas no como la víctima de una tragedia, sino como un mártir de la lucha contra la corrupción. Su historia inspiró a otros a denunciar, y la ciudad comenzó un doloroso pero necesario proceso de sanación, reconstruyendo su identidad sobre los cimientos de una verdad que había costado demasiado desenterrar. El legado de Lucas finalmente se cumplió de la forma más inesperada.
Ricardo Alencar encontró una paz amarga, no felicidad. Visitó la tumba de su hijo, ahora con una lápida que contaba la historia correcta. Lucas Alencar. Su voz fue silenciada, pero su verdad nos hizo libres. El dolor de la ausencia seguía siendo una herida abierta, pero ya no estaba envenenada por la injusticia. Sacó de su bolsillo el reloj de pulsera, cuyo mecanismo había sido meticulosamente reparado. Lo colocó sobre el mármol frío, junto a una flor blanca. El brillo del acero bajo el sol ya no era un recordatorio de un futuro robado, sino el símbolo de una promesa cumplida. Había encontrado la verdad, había vengado a su hijo. La inscripción, "El futuro es tuyo", había adquirido un nuevo y trágico significado. El futuro de la ciudad, un futuro más justo, se había comprado con la vida de Lucas. Sofía Vargas, ahora al frente de una recién creada unidad de élite contra la corrupción, observaba San Román desde la ventana de su nuevo despacho. El caso la había transformado, dejando cicatrices invisibles pero también una convicción inquebrantable. Sobre su escritorio, junto a los nuevos expedientes, descansaba el reloj de Lucas. Ricardo se lo había regalado, insistiendo en que ella era su legítima guardiana. Ya no era un objeto de lujo ni una prueba forense. Se había convertido en un recordatorio perpetuo de que la justicia a menudo no es un destino, sino un camino arduo que se recorre en la oscuridad, guiado únicamente por la tenacidad y la fe en que, al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, incluso desde el fondo de la alcantarilla más profunda. Un año después, la ciudad de San Román respiraba un aire distinto, más limpio, aunque todavía impregnado por el olor a cenizas de un imperio derruido. Las heridas seguían abiertas, pero ya no supuraban el veneno de la mentira. En las plazas, la gente hablaba con una libertad recién descubierta, discutiendo sobre política y justicia, temas que antes se susurraban con miedo. El nombre de Armando Rocha se había convertido en una advertencia, una fábula moderna, sobre cómo la ambición, cuando no tiene límites, se convierte en un monstruo que devora todo a su paso, incluso a su propio creador. La ciudad había despertado de una larga pesadilla de 8 años, y aunque el recuerdo del horror seguía presente, la luz del día traía consigo la promesa frágil pero real de la reconstrucción, no solo de sus instituciones, sino de su propia alma colectiva, manchada por la complicidad del silencio. Ricardo Alencar ya no vivía en un mausoleo, sino en una casa. El estudio, antes un santuario de dolor paralizante, se había transformado en la sede de la Fundación Lucas Alencar para la Transparencia y la Justicia. Había canalizado su pena en un propósito, dedicando sus últimos años a apoyar a jóvenes periodistas y abogados que, como su hijo, se atrevían a desafiar el poder. Cada mañana, visitaba el cementerio, pero ya no lo hacía con la desesperación del que busca respuestas, sino con la serenidad del que ha encontrado la paz. El reloj de Lucas ya no estaba sobre la lápida, su misión había terminado. Ricardo sabía que el dolor por la ausencia de su hijo nunca desaparecería, pero ahora estaba acompañado de un inmenso orgullo. Lucas no solo había sido su heredero, se había convertido en el catalizador que le devolvió a toda una ciudad el futuro que le habían robado. En la planta más alta de la nueva jefatura de policía, la inspectora jefa Sofía Vargas dirigía la unidad de delitos contra la administración pública. Su despacho, con vistas a la plaza del ayuntamiento, era un símbolo del nuevo orden. Sobre su escritorio, dentro de una urna de cristal, descansaba el reloj de pulsera. Su mecanismo, restaurado por el mejor relojero de la ciudad, volvía a funcionar, y su tic-tac era un recordatorio constante y sereno de que el tiempo, al final, pone todo en su lugar. Ya no era una prueba, ni un recuerdo macabro. Se había convertido en su brújula moral, un talismán que le recordaba el coste humano de la corrupción y la importancia de no dar por perdida ninguna batalla, por muy insignificante que pareciera una pieza de metal rescatada del fango. Era el corazón de acero de una justicia que había renacido de las cloacas. El juicio contra Armando Rocha y su red criminal fue el acontecimiento mediático del año, un espectáculo de justicia que la nación entera siguió con una mezcla de fascinación y horror. Sentados en el banquillo, despojados de sus trajes caros y su aura de impunidad, parecían hombres pequeños, patéticos. Marcos Rivas, el Sombra, fue condenado a prisión permanente por los asesinatos de Lucas Alencar y Julián Méndez.
El excomisario Ferreiro recibió una pena de 25 años por encubrimiento y complicidad. Y Armando Rocha, el arquitecto de todo el mal, fue sentenciado a cadena perpetua por ser el autor intelectual de los crímenes y liderar una organización criminal. Su caída no fue solo un castigo, fue un exorcismo público, la purga necesaria para que San Román pudiera empezar a sanar de verdad, cerrando para siempre el capítulo más oscuro de su historia reciente. La historia de Lucas Alencar se transformó, pasando de ser una tragedia local a una leyenda nacional. Los estudiantes de periodismo y derecho estudiaban su caso como el paradigma de la lucha cívica contra la corrupción sistémica. Elena, su antigua novia, se convirtió en una periodista de investigación de renombre, honrando la memoria de Lucas con cada artículo que publicaba, con cada verdad que sacaba a la luz. El dossier que Lucas había preparado, y que le costó la vida, se hizo público en su totalidad, y los terrenos de La Ribera, epicentro de la trama corrupta, fueron declarados reserva natural protegida a perpetuidad, llevando su nombre. Lucas no llegó a gobernar la ciudad, pero su sacrificio le dio un legado mucho más perdurable. Se convirtió en la conciencia de San Román, un faro eterno que iluminaría el camino de las futuras generaciones. El reloj, extraído del lodo como un tesoro maldito, había cumplido su destino. Había sido testigo de una promesa de futuro, víctima de una violencia brutal, custodio de un secreto durante 8 años, y finalmente, la llave que abrió las puertas de la verdad. Su viaje desde la muñeca de un joven lleno de vida, hasta la oscuridad de un desagüe, y finalmente, a la luz de una sala de justicia, era la metáfora perfecta de la propia historia de San Román. Demostró que los objetos, al igual que las personas, pueden absorber las historias que presencian, y que a veces, la pieza más pequeña e insignificante del puzzle, es la única que puede revelar la imagen completa. El acero, marcado por una cicatriz de violencia, se había convertido en un símbolo de resiliencia, la prueba de que ni el tiempo ni la oscuridad pueden borrar para siempre la verdad. La caída de Armando Rocha no fue el final de la corrupción en San Román, sino el final del principio. La red que él dirigía tenía raíces profundas, y muchas de ellas seguían vivas, latentes, esperando una nueva oportunidad para crecer en la sombra. La lucha que Lucas empezó, y que Sofía y Ricardo terminaron, solo había ganado una batalla, no la guerra, y esto fue solo el inicio de algo mucho más grande. Si crees que la verdad siempre debe prevalecer, y quieres seguir apoyando historias que exponen la justicia, te pedimos que dejes tu me gusta, te suscribas al canal, y actives las notificaciones. Comparte este vídeo para que la memoria de Lucas llegue más lejos. Y déjanos en los comentarios, ¿qué otro caso sin resolver te gustaría que investigáramos? Tu participación es nuestra mayor fuerza. El caso Alencar provocó un terremoto político a nivel nacional. Se endurecieron las leyes contra la corrupción, se crearon nuevos organismos de control, y la figura del testigo protegido adquirió una relevancia sin precedentes. La ciudadanía, antes apática, desarrolló una nueva conciencia crítica, entendiendo que el silencio y la indiferencia son el caldo de cultivo donde prosperan los tiranos. San Román se convirtió en un laboratorio de la regeneración democrática, un ejemplo estudiado en todo el mundo de cómo una comunidad puede sobreponerse a sus demonios y reconstruirse sobre principios más sólidos. La sangre de Lucas no había sido derramada en vano, se había convertido en el abono de una nueva era de transparencia, un sacrificio que, aunque inmensamente doloroso, había servido para purificar el sistema desde sus cimientos más podridos. Al final, la historia de San Román no es solo la historia de un asesinato, sino la de una resurrección. Es un recordatorio de que el poder, por muy absoluto que parezca, siempre es vulnerable a la tenacidad de una sola persona que busca la verdad. El reloj en el escritorio de Sofía Vargas sigue marcando el paso de las horas, cada segundo un testimonio del nuevo tiempo que vive la ciudad. Su tic-tac ya no es un eco del pasado, sino el pulso constante y firme de un futuro ganado a pulso, un futuro que Lucas Alencar no pudo vivir, pero que, irónicamente, hizo posible. Porque a veces, para que una ciudad entera pueda mirar hacia adelante, primero debe tener el coraje de desenterrar su pasado, sin importar cuán profundo y oscuro sea el desagüe donde se esconde la verdad.